Siéntate, porque en los próximos minutos vamos a desenmarañar lo que pasó en estos 3 capítulos. ¿Quién es realmente Vecna? ¿Qué diablos es esa materia exótica? ¿Por qué el Upside Down ya no es solo una dimensión separada, sino un puente? ¿Y qué opciones quedan para el final? Voy a combinar el recap, la explicación técnica en palabras sencillas y las teorías más coherentes que se sostienen con lo que vimos. Y sí, habrá emoción, reconciliaciones, traiciones, decisiones que podrían costar caro. Empecemos. Primero, lo que pasó, comprimido pero claro. En el episodio 5 vemos a Max y a Cally saliendo del encierro mental que Vecna les había impuesto. Es una escena de liberación emocional y narra el primer gran golpe contra la prisión psíquica de Vecna. Sin embargo, Holly, la hermana menor de Max, no corre la misma suerte, queda atrapada en algo más profundo que el Upside Down. Eso nos lleva a la primera gran revelación del volumen 2. Hay un estadio anterior, más antiguo, que los personajes comienzan a llamar el abismo o dimensión X. A la vez, el foco se desplaza al acto militar y científico que está detrás de todo. Los protagonistas descubren pistas en la base y el laboratorio invertido que apuntan a experimentos de otro nivel. En el episodio 6, el equipo principal, Dustin, Steve, Jonathan, Robin y compañía, exploran la parte invertida del laboratorio y encuentran el diario del Dr. Brenner. Ese diario es clave. Ahí hay notas que confirman algo que hasta ahora solo era sospecha narrativa. El Upside Down no es una dimensión aislada como una casa separada. Funciona como un puente, algo así como un túnel entre realidades, sostenido por una fuente de energía concreta. Dustin, con su mezcla de ciencia geek y sentido común, denomina esa fuente materia exótica y la presenta con una analogía que queda perfecta para explicar la cosa. Imagina una especie de generador que mantiene abierto un hueco, una estructura que permite que la carne, el tiempo y la materia se doblen. Sin ese generador, el puente colapsa y lo que hay detrás queda expuesto a un vacío que no se comporta como nada que hayamos visto. El episodio 7 acelera hacia el plan. 3 frentes coordinados para cerrar la grieta, rescatar a damnificados y sobre todo atacar la fuente. El plan incluye invadir la base militar, escalar una torre de radio para restablecer comunicaciones o abrir accesos y, lo más peligroso, colocar una bomba cerca de la materia exótica con la intención de desestabilizarla o destruirla. En el camino hay confrontaciones directas con criaturas, secuencias donde afloran tensiones personales, Dustin y Steve peleando por orgullo y culpa, Jonathan y Nancy cruzando líneas emocionales que dejan una herida, y un crescendo que se queda en un cliffhanger cargado de preguntas. Además, aparecen flashbacks que esclarecen el origen de Henry Creel, ese niño que mató a un científico en Nevada, que tomó una maleta y volvió cambiado. Esa maleta y esa exposición son piezas claves para entender la transformación de Henry en Vecna. Si esto te está gustando y no temes spoilers, deja un like y escribe Void 2 en los comentarios para seguir la discusión. Ahora nos metemos en la parte densa, world building, mecanismos y consecuencias. Agarra tu suposición favorita, porque la vamos a probar contra lo mostrado. ¿Qué es exactamente la materia exótica? Vamos a ponerlo en términos sencillos. No es solo un mineral raro, ni una forma de vida, es la regla física que hace posible la estructura del Upside Down. Si el Upside Down fuera una casa, la materia exótica sería la cimentación y el generador eléctrico que mantienen las luces encendidas y las puertas abiertas. En pantalla la vemos como una esfera o masa orgánica y energética, con propiedades que no siguen las leyes normales. Su presencia altera el tiempo relativo, corrompe la biología y sirve como ancla para la estructura dimensional. La analogía de Star Wars ayuda. Piensa en un generador de campo que mantiene un Hyperloop entre sistemas. Sin él, el corredor se disuelve. Así, la materia exótica funciona como ese generador que mantiene abierto el túnel entre la dimensión X abismo y nuestro mundo. ¿Por qué decimos que el Upside Down es un puente o un hueco de gusano? Porque el diario de Brenner lo sugiere de forma bastante explícita. Sus apuntes describen conexiones y flujos, no territorios estáticos. Esto es lo confirmado en pantalla. El diario aparece y contiene descripciones técnicas que los personajes traducen como evidencia de que el Upside Down funciona como un túnel entre puntos. En ciencia ficción, un hueco de gusano es un atajo entre 2 puntos del espacio-tiempo. Aquí lo traducimos a la mitología de la serie. El Upside Down es el segmento visible de una estructura mayor que conecta nuestro mundo con la dimensión X, y la materia exótica es el mecanismo que lo hace estable. Si ese mecanismo colapsa,
la pared entre dimensiones puede desintegrarse en un vacío absoluto. No sería una simple normalización de lo afectado, sino una aniquilación local de la realidad tal como la conocemos en esa zona. Es por eso que la bomba no es un recurso cualquiera. Detonar cerca de la materia exótica podría cerrar el puente, pero también tiene el riesgo de consumir o destruir lo que esté conectado a ese puente. Ahora hablemos de Henry Creel y el Dr. Brenner, la otra gran pieza del rompecabezas. Los flashbacks muestran que Henry, siendo niño, cometió un asesinato contra un científico en Nevada, se llevó una maleta, se expuso a algo, a lo que ahora interpretamos como los efectos del abismo, y volvió transformado. Esta escena funciona narrativamente como el punto de inflexión. La maleta y la exposición son un gatillo que convierten a un joven problemático en una entidad con capacidades y motivaciones mucho más siniestras. Aquí hay que separar lo que la serie confirma y lo que es teoría. La secuencia del asesinato y la maleta están en pantalla. La interpretación de que la maleta contenía materiales relacionados con la dimensión X o que la exposición fue el momento exacto de la corruptela es una lectura coherente, apoyada por la obra complementar The First Shadow, que en términos de estatus es una obra vinculada oficialmente a la franquicia y por eso puede usarse para contextualizar, aunque conviene señalar que cuando uno recurre a material extra, siempre debe aclararse su relación con la narrativa principal. Según esa obra vinculada, la maleta y el contacto directo explican por qué la sangre de Henry quedó alterada y por qué su mente se volvió un arma. Esa sangre alterada es, narrativamente, la base para el experimento de Brenner: crear niños con habilidades extralimitadas usando rasgos biológicos que permitan abrir puertas psíquicas. Ahí aparece la gran dicotomía: origen de poderes por sangre alterada versus poderes por conexión colectiva. Henry Vecna es el ejemplo de un origen biológico contaminado. Su sangre y su exposición generan una capacidad destructiva que además parece alimentarse de soledad, rencor y venganza. Por otro lado está Will. Sus poderes parecen menos sobre biología única y más sobre una conectividad con algo mayor. Una mente colectiva, el eco de las víctimas, una resonancia que trasciende la individualidad. En términos prácticos, destruir la materia exótica impactará directamente a quienes dependen físicamente de ese puente: las criaturas, los nodos y quizá la fuente de energía que alimenta a algunos poderes, mientras que afectará de manera distinta a quienes tienen una conexión más psíquica y menos dependiente de esa estructura. Esto abre una tensión narrativa enorme. ¿Se puede cerrar el puente sin apagar por completo lo que hace a Will y Eleven quienes son? Es una pregunta dramática y técnica que la serie plantea sin responder por completo en estos episodios. Sigamos con el Dr. Brenner. Su diario no solo explica el funcionamiento del puente, también deja en claro que hubo experimentación humana con la intención de controlar o reproducir ese poder. Brenner aparece en la historia como la figura que intentó domesticar lo que Henry encarnó. En los apuntes se detallan intentos de replicar la exposición que tuvo Henry, y eso nos trae de nuevo a la maleta. Si Henry fue la primera exposición documentada, Brenner intentó sistematizar lo que Henry ofrecía. Pistas en su trabajo indican que la meta era crear soldados psíquicos o armas basadas en ese fenómeno. Es un tema clásico de la franquicia: el uso de seres humanos como herramientas científicas con consecuencias éticas devastadoras. Ahora, la parte que toca las decisiones emocionales y las dinámicas de los personajes. Aquí la serie funciona muy bien, porque no por ser ciencia ficción deja de lado lo humano. En Dustin y Steve vemos una reconciliación que tiene muchas capas: orgullo, culpa por lo que pasó con Eddie y la necesidad de volver a ser equipo. Steve es un personaje que ha evolucionado desde el cliché del tipo duro a una figura paternal y de apoyo. Dustin, por su parte, tiene la mezcla perfecta de humor y gravedad que lo hace el corazón estratégico del grupo. Su relación sugiere que, para que el plan funcione, no se trata solo de bombas y cables. Hace falta confianza y la capacidad de lidiar con el duelo. El luto por Eddie se siente en todos lados. Es un recordatorio de que hay costos reales. No voy a afirmar nada sobre muertes definitivas que no se mostraron, pero sí diré que el duelo opera como motor para decisiones arriesgadas. Jonathan y Nancy, por su parte, llegan a un punto de ruptura implícita. Hay una escena con un anillo que funciona como símbolo.
La relación tiene fisuras, y la tensión narrativa podría llevar a una separación, o al menos a una redefinición seria de su vínculo. La serie usa esto para subrayar que la amenaza no solo rompe cuerpos, también rompe relaciones. Es un drama íntimo que acompaña al desastre global. Will está en un lugar complejo. Sus poderes siempre fueron especiales. Y aquí la pregunta es si esos poderes son fungibles si la estructura que los conecta se destruye. En la práctica dramatúrgica, esto crea la posibilidad de sacrificios. Cerrar el puente podría dejar a Will más solo que nunca o arrancarle lo que lo hace especial. No lo digo como certeza, lo presento como consecuencia probable si la materia exótica se anula, porque gran parte de su vínculo con lo otro se manifiesta como resonancia. Eleven y Cally representan la otra tensión, la posibilidad de sacrificio consciente por parte de la heroína, que ha sido concebida como puente entre lo humano y lo extraordinario. Eleven cargó con mucho poder, y la serie la ha puesto varias veces en la posición de tener que pagar un precio. Aquí la pregunta es narrativa y ética. ¿Se pide a Eleven que se sacrifique para salvar el mundo? ¿O hay otra alternativa? Yo presento esto como teoría con fundamentos. Hay indicios de que su poder sigue siendo la llave más directa para cerrarle la puerta a Vecna y a la Dimensión X, pero la destrucción de la materia exótica es otra vía, igual de peligrosa para los seres que están ahí. La serie nos invita a elegir entre dos tipos de riesgo: sacrificar una persona o arriesgar la aniquilación parcial de la realidad local. Volvamos un momento a la escena fundacional. Henry matando al científico en Nevada y la maleta. Esa escena no es solo un shock momentáneo, es la punta del iceberg que explica la genealogía del mal. Henry no nació Vecna por azar. Hubo una exposición, una manipulación y una acción humana detrás. Es tentador leer ese episodio como la clásica tesis de «el monstruo es creación humana», y Stranger Things lo hace con claridad. La crueldad científica, el uso de niños como conejillos y la ambición de controlar lo desconocido son el origen de la calamidad. Aquí entra otra pieza que conviene aclarar. La obra The First Shadow, que está vinculada oficialmente a la franquicia, aporta contexto extra sobre la maleta y la exposición. Según esa obra, la maleta contenía elementos relacionados con la Dimensión X y la experimentación con ella. Esto no es fanfic, es material oficial que puede complementar lo que la serie muestra, pero siempre conviene usarlo como apoyo interpretativo y no como reemplazo de lo que la pantalla confirma. Bien, con los orígenes y la mecánica claros, vamos a las teorías para el final. Voy a enumerar 3 escenarios plausibles, y cada uno con su evidencia a favor y en contra, para que puedas juzgar por ti mismo. Escenario 1. Eleven se sacrifica para cerrar la conexión. Evidencia a favor. La serie ha construido una trayectoria en la que Eleven es quien más ha intervenido en el equilibrio entre mundos. Ella es el nexo. Dramáticamente, un sacrificio suyo tendría un peso emocional enorme y cerraría el arco heroico. En contra, la serie ha ido generando alternativas técnicas para cerrar el puente, bombas, destrucción de materia exótica. Además, sacrificar a Eleven sería una decisión de alto costo que la narrativa puede preferir evitar si busca un cierre menos trágico o desea preservar la posibilidad de nuevos desarrollos con su personaje. Escenario 2. La detonación de la bomba logra destruir la materia exótica, cerrando el puente, pero con pérdidas colaterales importantes. Evidencia a favor. El plan de los protagonistas está diseñado exactamente para eso. La información del diario respalda que la materia exótica es vulnerable, o al menos explotable. En contra, la propia naturaleza de la materia sugiere que si se destruye, no solo se cierra el puente, sino que aquello conectado podría consumirse en un vacío absoluto. Eso puede implicar la pérdida de víctimas atrapadas o efectos secundarios imprevisibles. Además, la serie deja pistas de que Vecna tiene planes para fusionar la Dimensión X con el mundo real. Si su poder alcanza cierto umbral, la bomba podría ser insuficiente. Escenario 3. El plan falla parcialmente. Se cierra la grieta, pero se abre una nueva consecuencia o un epílogo donde la amenaza no desaparece del todo. Evidencia a favor. Stranger Things suele cerrar con un coste que no es absoluto. Se resuelven aristas, pero quedan hilos para seguir contando. En contra, la magnitud de la amenaza y la estructura del cliffhanger sugieren que los guionistas podrían querer un cierre más contundente para la saga. Este escenario es el más conservador en términos narrativos, un final que paga parte de la deuda y deja espacio para consecuencias y reflexión. ¿Por qué cada uno es creíble? Porque la serie tomó la precaución de mostrar tanto la vía técnica, diario, materia exótica, bomba,
como la vía humana, Eleven, sacrificio iconográfico. La decisión dramatúrgica final es el punto de tensión, priorizar lo técnico o lo humano. En términos de probabilidad, yo diría que es muy posible que ocurra una mezcla, una detonación que de algún modo requiera una intervención directa de Eleven o de otro personaje clave para tener éxito, y ese acto implicaría un riesgo extremo para quien lo realice. Esto permitiría a la serie balancear el componente épico con el costo emocional. Ahora repasemos un puñado de detalles que pueden pasar desapercibidos pero que le dan textura a la trama. Hay un elemento pequeño en el diario y en las escenas del laboratorio que sugiere una continuidad. Páginas numeradas, símbolos recurrentes y una referencia a experimentos previos fuera del radar principal. Esto no es una revelación definitiva, sino una pista visual que invita a pensar que Brenner no era el único en experimentar con esas fuentes, que hubo una red previa de investigación. Si eso se confirma, le agrega escala al conflicto. No es solo un experimento fallido, es toda una historia de manipulación que ha dejado huellas en distintos puntos del mapa. Además, el diseño de la materia exótica, esa esfera y su comportamiento, sugiere que no es estática, responde a inputs, como si alguien pudiera modularla. Vecna claramente aprendió a manipularla. Si alguien más tuvo acceso o pudo replicar esa manipulación, las implicancias son preocupantes. Antes de cerrar, un comentario sobre la ética narrativa. La serie no solo nos da monstruos para destruir, nos muestra la responsabilidad humana en su creación. Esa tesis atraviesa todo el volumen 2, desde la maleta hasta la decisión de poner una bomba. Todo está teñido por la pregunta, ¿qué hacemos con lo que nosotros mismos creamos? En términos de personajes, las reconciliaciones y rupturas funcionan para recordarnos que el costo no es abstracto, es relativo a relaciones concretas. Dustin y Steve nos dan la esperanza de que la amistad y el perdón permiten enfrentar lo inconcebible. Jonathan y Nancy muestran que el amor puede fracturarse bajo presión. Eleven y Will plantean la pregunta de qué se le pide al individuo cuando la comunidad está en juego. Llegamos al cierre. ¿Qué sabemos con certeza y qué queda abierto? Sabemos que el diario de Brenner confirma la naturaleza del Upside Down como puente o hueco de gusano sostenido por una materia exótica. Sabemos que la maleta y la exposición en Nevada son un punto narrativo crucial para el origen de Henry Creel y su evolución en Vecna. Sabemos también que el plan para atacar esa fuente está en marcha y que implica riesgos potencialmente catastróficos. Lo que no está resuelto y queda para el final es quién hará el sacrificio, si es que lo hay, cuál será la medida exacta de las pérdidas personales y si el mundo saldrá indemne de la manipulación científica que lo creó. Para terminar, 3 preguntas para que comencemos la discusión. ¿Crees que destruir la materia exótica es la única forma plausible de cerrar el puente? ¿Quién tiene más probabilidad dramática de sacrificarse? ¿Eleven, un personaje secundario heroico, o nadie, y pagar por ello con consecuencias irremediables? ¿Qué responsabilidad justa debería recaer sobre quienes en su momento, científicos, militares, iniciaron estos experimentos? Si te quedaste hasta aquí, suscríbete y cuéntame en los comentarios cuál de las 3 teorías te parece más probable y por qué. Voy a leerlos y responder. En el próximo video, analizaremos las pistas visuales y sonoras del cliffhanger, para intentar predecir los primeros 10 minutos del episodio final. Hasta entonces, nos vemos en los comentarios. Que la discusión esté llena de evidencia y respeto.